Hola y bienvenidos al Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto a don Hugo Lecaros Fernández. Hugo es abogado por la Universidad Gabriela Mistral en Chile, cuenta con un máster en Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra y un diploma en Compliance and Corporate por la Universidad del Desarrollo. A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado una amplia experiencia en asuntos corporativos, relación con autoridades, cumplimiento, energía, minería, medio ambiente, agua y trabajo con comunidades, participando en proyectos de gran complejidad en Chile. En la actualidad, Hugo forma parte del think tank Water Positive, un espacio de reflexión y colaboración que promueve una mirada más ambiciosa sobre la gestión del agua. Water Positive parte de una idea muy clara. En un contexto de escasez hídrica ya no basta con consumir menos o reducir impactos, sino que es necesario avanzar hacia modelos que generen un efecto positivo sobre el recurso a través de la eficiencia, la reutilización, la desalación, la innovación, la gobernanza y la creación de beneficios compartidos para los territorios. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Hugo y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas esta entrevista a Hugo Lecaros Fernández porque analizamos con rigor cómo se construyen con proyectos complejos en territorios donde conviven agua, energía, minería, medio ambiente y comunidades, cómo se trabaja la relación con autoridades, instituciones y actores locales y por qué la confianza, la escucha y la legitimidad social son hoy elementos esenciales para que una gran infraestructura pueda desarrollarse de forma seria, sostenible y conectada con el territorio. Arrancamos el Podcast del Agua. Muy buenas, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, muy agradecido de esta invitación. Venga, oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Hugo Lecaros Fernández. Hoy vamos a hablar de agua, territorio y desarrollo de proyectos desde una mirada muy amplia que une derecho, minería, energía, medio ambiente, desalación, relaciones institucionales y trabajo con comunidades. Una mirada especialmente valiosa para entender cómo se construye la viabilidad social de grandes infraestructuras en un país como Chile, donde el agua es un recurso estratégico y cada proyecto necesita algo más que una buena solución técnica. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Eres abogado por la Universidad Gabriela Mistral de Chile y además tienes un máster en Derecho de Empresas por la Universidad de Navarra, aquí en España, y un diploma en Compliance y Corporate por la Universidad del Desarrollo. En la actualidad formas parte del think tank Water Positive. Para que nuestros oyentes se centren, Water Positive es un espacio de reflexión y colaboración que parte de una idea muy clara. En un contexto de escasez hídrica ya no basta con consumir menos agua o reducir impactos, sino que debemos aspirar a generar un efecto positivo sobre el recurso, es decir, avanzar hacia modelos donde empresas, territorios y actividades productivas contribuyan a recuperar, regenerar, reutilizar o aportar más agua de la que presionan. Desde esa mirada, Water Positive reúne conocimiento técnico, institucional, empresarial y social para analizar soluciones reales frente al estrés hídrico, desalación, reutilización, eficiencia, gobernanza, planificación, innovación y relación con comunidades. Mucho vamos a hablar de comunidades. Por aquí han pasado ya varios miembros del Water Positive, de los Water Positive, como por ejemplo Alejandro Sturniolo, Daniel Strongone, Esther González, Iván Sola, que ahora también hablaremos de él, Domingo Zarzo y algún otro perfil vinculado al grupo. Chile también es un país marcado, Chile lo conozco bien, estuve el año pasado, es un país marcado por una geografía extrema y por una relación muy intensa entre territorio, desarrollo y recursos naturales. Desde el desierto del Atacama hasta la Patagonia conviven realidades muy distintas. Grandes ciudades, actividad minera, agricultura, energía, comunidades rurales, pueblos originarios y ecosistemas especialmente sensibles. Esa diversidad hace que cualquier proyecto de infraestructura tenga que entender muy bien el contexto local. En Chile no basta con mirar solo la viabilidad técnica o económica, como decía alguno por aquí, ser un punto cero, ¿no? Un ingeniero punto cero. También es clave comprender el territorio, anticipar conflictos, dialogar con las comunidades y construir confianza. Por eso, hablar de Chile es hablar de un país donde los grandes proyectos se juegan también en la capacidad de escuchar, explicar y generar beneficios compartidos. Y antes de entrar en materia, quería contar algo que también explica por qué hoy
estás aquí. Tu nombre nos lo propuso Iván Sola, uno de nuestros grandes amigos en Chile, aunque sea un poco español, ¿no?, de origen. Iván es de esas personas a las que escuchamos siempre con mucha atención, porque conoce muy bien el sector, entiende el territorio y tiene un criterio especialmente valioso cuando habla de agua, proyectos y personas. Cuando él nos recomienda a alguien, sabemos que detrás hay una trayectoria interesante, una conversación con fondo y una mirada que merece la pena traer a este espacio. Y es precisamente de todo esto, Hugo, de lo que queremos hablar hoy, de cómo se gestionan proyectos complejos en territorios donde conviven agua, energía, minería, medio ambiente y comunidades, de cómo se construye la relación con autoridades, instituciones y actores locales, y sobre todo de la importancia de trabajar con las comunidades desde la escucha, el respeto y la confianza, porque una gran infraestructura no se sostiene solo por viabilidad técnica o económica, necesita invariablemente legitimidad social, diálogo y capacidad para generar beneficios reales en el territorio. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Hugo Lecaros Fernández? Muchas gracias, Daniel. Eh, Creo y espero que Iván no me haya puesto en un aprieto al ver los grandes y prestigiosos eh, participantes de este evento, de este escenario que llevas tú, a ponerme a la altura de un Domingo Sarso, de un Alejandro Sturniolo o el propio Iván, que es un gran profesional, un referente en el mundo del agua, un joven líder desde la investigación, y que trata de manera sobresaliente estos temas que están en discusión. Mira, Hugo Lecaro es un agricultor, hijo de agricultores, amante del campo, amante de la familia, amante de los viajes. Mi vida, te diría, esos son los pilares que me mueven y obviamente en mi vida profesional lo vamos a ir abordando más adelante. Soy abogado, creo que bastante multifacético, por la experiencia que me ha tocado en mi desarrollo profesional. Impecable. Pues sí, nuestros amigos que has comentado, Domingo Zarzo, Alejandro Sturniolo y el mismo Iván Solo. Eh, También te digo que por lo poco que hablé contigo y hablé un poquito cuando estuve allá en Chile, vas a hacerlo de manera impecable. Y además vas a tratar un tema que me sorprendió mucho y que quería tratar cuando estuve allí en Chile, ¿no? El tema de las comunidades, el tema de que es tan importante que la gente esté de acuerdo como de hacer un buen proyecto. Así que mucha ilusión en esta conversación, Hugo, y espero que nos lo pongas todo a la palma de la mano para hablar del tema. Pero antes de entrar en el tema del agua, Hugo, queremos que nos hables de Chile. Para muchos oyentes, Chile es un país que impresiona por su geografía, por esa mezcla de desierto, cordillera, costa, ciudades, tradición y naturaleza extrema. Y ahora mismo, y esto es una curiosidad que estábamos hablando hoy en Off the Record, ¿no?, antes de empezar a hablar, estáis con el calendario vuelto del revés, ¿no? Nosotros estamos Así aquí en es. un verano en España, un verano salvaje. Te enseñaba la temperatura que tenemos, 39 grados, y tú me decías, ay, nosotros estamos aquí bastante fresquitos. Con 8 grados, pues qué envidia sana, porque por lo menos allí lo estoy disfrutando, aquí estamos cociéndonos en nuestro propio jugo. Entonces queremos que nos hables, que más allá de la imagen que podamos tener desde fuera, también nos gustaría que nos ayudaras a entenderlo desde dentro. ¿Cómo describirías a Chile para alguien que no lo conozca, ¿no? ¿Qué crees que define mejor a los chilenos? ¿Su carácter, su cultura, su gastronomía, su forma de relacionarse con el territorio? ¿Qué nos cuentas, Hugo? Mira, cuando uno habla de su propio país, y en el caso mío de Chile, es una tarea sumamente fácil. Chile es un país maravilloso y único, por las cosas que has dicho tú, por una geografía muy distinta, de norte a sur. Es un país que a través de su historia ha sabido sobreponerse a múltiples embates de la naturaleza. Somos tristemente conocidos a nivel mundial por sus grandes terremotos, pero Ah, también por proezas importantes como el rescate de los 33 mineros, entre muchos otros. Y también no hemos tenido que sobreponer a vicisitudes de índole político, dando muestras reiteradas, y creo que aquí es donde nos destacamos, del espíritu solidario y altamente democrático que tienen los chilenos, y que nos ha forjado nuestro carácter. ¿ah? Creo que somos un ejemplo para muchos países. Yo te diría que eso es lo que nos diferencia.
Y yo lo comparto y además, entrando un poquito en el tema hidráulico y el tema hídrico, sois de los pocos países donde también se puede beber, como decimos nosotros, agua del grifo, como dicen allá, agua de la llave. No hay tantos, ¿eh? No hay tantos y lo más Y normal es muy que no buenos se vinos, pueda. perdón, Daniel, y muy buenos vinos también se pueden beber en este lugar, Incluso cerveza. Yo también. soy más de cerveza y me pareció soberbia. Así que hablemos un poco también, un poco también de eso, aunque vamos a hablar bastante de agua. Pues muy bien, Hugo, me encanta que nos hayas hecho recordar, que con tu fresquito nos hayas vuelto a recordar cómo es Chile. Y ahora sí queremos que nos hables de por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua. ¿Por qué estás aquí en este sector y por qué estamos hablando ahora mismo tú y yo? Mira, buena la pregunta. No es que haya dirigido mi vida profesional al sector del agua, sino que ese tránsito se fue dando de manera natural. Las distintas actividades que desarrollo o que he desarrollado fueron desembocando hacia el agua. El agua, como tú, yo y todos sabemos, es vida, es el denominador común de todas las actividades humanas y así lo fui viendo en el desarrollo de mi actividad profesional. Y por lo tanto, sin ella, nada es posible. Por lo tanto, ese tránsito se dio de manera natural, no fue buscado. Vi que era la piedra de tope en cada una de las actividades tener este punto claramente estudiado, definido y abordado. Pues mira, aquí por eso estamos aquí tú y yo hablando, me parece muy interesante. Oye, vamos a empezar. Has comentado, tú y yo lo he comentado también inicialmente, que eres abogado, has estudiado Derecho por la Universidad Gabriela Mistral de Chile. ¿Crees que esta formación ha sido determinante en tu vida profesional? Mira, no solo en la vida profesional, de manera absoluta, esta formación humanista que proporciona el estudiar derecho, me ha dado herramientas para poder afrontar, te diría, de manera con mayor preparación las múltiples complejidades que van apareciendo a lo largo de la vida profesional. La vida profesional va y lleva aparejada una serie de complicaciones. Es una carrera que te prepara de manera íntegra para poder afrontar los desafíos con una mirada técnica, pero práctica a la vez. En el derecho, como te decía, es muy amplio, desde el derecho fiscal, pasando al derecho de agua, al derecho de minería, al derecho procesal, al derecho civil, a la filosofía del derecho. Entonces te da esta mirada global, esta mirada teórica, pero con los pies en la tierra, práctica a la vez. Qué bueno, qué bueno. Y hablando de la Universidad de Chile, yo he pasado por aquí bastantes personas. Con tu opinión, ¿cómo es de buena digamos, la formación en las universidades chilenas? Mira, Para tu yo, gusto. yo creo, a ver, eh, Chile hoy en día tiene universidades de primer nivel, es decir, a nivel latinoamericano, sin ningún lugar a duda. Siempre hay que tratar de compararse con países como el tuyo, como España, como Estados Unidos. Y creo que tenemos muy buen nivel. En el caso mío me tocó realizar un estudio posgrado, un máster de 2 años en la Universidad de Navarra, en España, Qué que bueno. también que también es una universidad que dentro de Europa y dentro de España está muy bien calificada y me sentí que cuando desarrollé ese curso de máster iba plenamente preparado desde Chile. Es decir, te doy la visión personal Sí, de cuál sí. fue mi historia. Qué bueno. Pues mira, ahora te voy a preguntar que nos hables un poco de esa etapa también en Navarra, ¿no? Porque, como hemos comentado, además de esta formación como abogado, completaste con el máster en Derecho de Empresa y el diploma en Compliance and Corporate. ¿Qué te aportó esa mirada más empresarial y de cumplimiento para gestionar proyectos complejos y relacionarte con instituciones, empresas y comunidades? ¿Y por qué en España? ¿Cómo fue que te fuiste a la Universidad de Navarra? Un poco por hilarlo con la anterior. Mira, elegí España porque es el país de mis ancestros, Ah, un país que le tengo profunda admiración, conozco bastante bien su historia. Y en esos años yo estaba recién comenzando mi carrera profesional en un despacho en Chile, que fue la época del boom de la infraestructura, del desarrollo de la infraestructura vial en Chile. Fue la época y en nuestro despacho nos tocó atenderlo
traer a Chile a SACIR, traer a Chile a ACS, constituirlos como consorcios y participar en los grandes proyectos de concesionarios viales de Chile, carreteras principalmente. Y por lo tanto me empecé a relacionar con un grupo de empresas, empresarios españoles que venían a hacer Ujú. muchas cosas a Chile y por lo tanto uniendo mis afectos con el tema netamente profesional, me estudié qué universidad de España podría ser aquella en que reforzara mi mirada empresarial, mi mirada internacional de los negocios, para poder atender de una manera más integral los intereses de estos clientes importantes que estábamos teniendo nosotros en el despacho en Chile. Y de este estudio que hice un pequeño ranking, conversé con algunos españoles, algunos chilenos, surgió, te diría, de manera casi natural y unánime que la Universidad de Navarra estaba muy bien calificada, tenía profesores de muy buen nivel y estaba muy bien calificada dentro del mundo empresarial español. Y por lo tanto, eh, postulé, me aceptaron y demás está decirte que mi experiencia viviendo en Pamplona eh, fue incluso más interesante que los conocimientos que adquirí en la universidad. ¿Ah? Una experiencia de vida, me fui casado ya con mi hijo mayor de pocos meses y por lo tanto fue una experiencia familiar extraordinaria. ¿Ah? Qué bueno, si es que Navarra se está muy bien. Se está Se muy está bien muy bien, lo has Y en dicho. Pamplona también. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Pero Hugo, antes de llegar al ámbito de los asuntos Sí. corporativos y entrando ya en tu parte ya profesional, trabajaste en materias como derecho minero, aguas, energía, medio ambiente, inversión extranjera y concesiones. ¿Qué aprendiste en esa etapa o en esas etapas sobre la complejidad real de los grandes proyectos de infraestructura en Chile? Mira, tal como lo dices tú en la pregunta, estamos frente a proyectos muy complejos. Son megaproyectos, casi siempre los de energía, los de minería, los que tienen aristas medioambientales. ¿Ah? Y como te digo, no solo involucra a comunidades, sino que a un gran número de autoridades, no solo administrativas, sino que políticas, y tiene una injerencia directa en el éxito o no de esos proyectos. Hay que dar respuestas certeras y a un sinnúmero de preguntas y observaciones que requieren ser aclaradas de manera técnica, pero también jurídica. Por ello, querer navegar sin considerar a todos y cada uno de estos actores, desde mi punto de vista, implicaría afectar gravemente el desarrollo de esa iniciativa y seguramente no será posible lograr las aprobaciones sectoriales que son requeridas para que se pueda ejecutar dicho proyecto. Perfecto. Oye, bueno, después en Inkia Energy y en Cramsa asumiste ya responsabilidades directamente vinculadas con asuntos más corporativos, ¿no? Relaciones con Sí. autoridades, comunicación, comunidades, ya empezamos con las comunidades. ¿Cómo cambia la mirada cuando uno pasa de asesorar proyectos desde el derecho a gestionarlos desde dentro con el territorio, las instituciones y las comunidades que están ahí delante tuyo? Efectivamente cambia la mirada y de manera brusca. Se tiene las dos caras de la moneda de manera simultánea. Por una parte está esa realidad que me había tocado abordar en mi primera etapa profesional, jurídico, técnica, que te comentaba anteriormente, y por la otra viene esta mirada que va vinculada al territorio, a las comunidades donde se desenvuelven esas comunidades y donde uno desea insertar el proyecto. Entonces ya no basta únicamente con explicación y respuestas técnicamente correctas, sino que se debe ir un poco más allá, se debe jugar un rol, te diría, que es de índole subjetivo y propio de las comunidades que habitan el área de influencia donde se desarrolla el proyecto. Tenemos que aprender a entender y conocer cuál es la filosofía de vida, su historia, sus costumbres, sus anhelos y también las inquietudes, las desconfianzas, los temores, que son lógicos. Y por ello que aquí quiero poner mucho, ¿cómo se llama?, énfasis en que la Ujú. información que se les proporciona, las respuestas que se den a las observaciones, ¿ah? Sin perjuicio de una base técnica, jurídica, estudiada, deben considerar esos otros factores que te decía, llamémoslos quizás de índole social, ¿ah? Que te acabo de mencionar.
Ahora te preguntaré más, pero bueno, luego te preguntaré, pero seguro estoy convencido de que tienes un montón de anécdotas junto con las comunidades, que alguna será especial. Ya sin ir más lejos, cuando estuvo por aquí Alberto Crese, yo creo que fue Alberto Crese que nos contaba que bueno, pues que ya no solo es cuestión de las comunidades, sino de las tradiciones, que había momentos donde chocaban casi con la normalidad, ¿no? Que decías, bueno, vamos a hacerlo, pero me cuesta creerlo, ¿no? Seguro que tienes alguna, vete calentando motores porque te las vamos a pedir. Oye, y en la Algunas actualidad, hay. seguro, vamos, estoy convencido. Entonces, ahora nos sigas contando. En la actualidad ya formas parte del think tank del que lo hemos comentado, junto con Esturniolo, con Zarzo y y toda esta gente de los Water Positive, que te llevó a vincularte a este espacio y que crees que puede aportar una mirada como la tuya, más vinculada al territorio, los asuntos corporativos y la relación con comunidades dentro de una conversación tan técnica y estratégica sobre el futuro del agua. Mira, como bien dices tú, esa instancia que el Water Positive está conformada por puros sabios que me conviaron a mí. Todavía eh, no entiendo por qué corrieron ese riesgo, pero en fin, mira, creo que es fundamental la mirada social, territorial y comunitaria, ya que todos los escenarios de escasez hídrica que estamos viendo hoy, ¿dónde son? Son en territorios determinados y afectan a personas, actividades en su quehacer diario. Esto no está en la nube, esto es algo palpable. Sin esta situación de escasez, quizás no habría la urgencia de tratar estos temas relacionados con Water Positive. Si bien la conversación sobre el futuro del agua es muy técnica, muy estratégica, muy normativa, muy científica, con mucha ingeniería, en la realidad estimo yo que debe ser aterrizada a los territorios y a las comunidades que en ellos habitan. No tiene aplicación práctica. Desde mi punto de vista, conversar, de agua si no lo aterrizamos a soluciones y situaciones concretas. Por eso creo que una mirada como la mía, como de algunos otros, es fundamental. Cuando yo converso con todos estos gurús, toda esta eminencia, yo creo que hay que poner los pies en la tierra porque esto es un tema, como te decía, que afecta a actividades económicas y a personas. Es que ahí lo tienes, ¿no? Porque está muy bien y hacen falta todos estos gurús que nos hablan que decíamos, ¿no? Que nos hablan de por qué, de cómo se hace la desalación, del consumo de energía, pero efectivamente eso es importante, pero casi tan importante como todo eso es hablar de una manera adecuada y con un lenguaje adecuado a las comunidades y saberles exponer y explicar y que todo digamos, esté a la altura de sus expectativas, porque si no, no hacemos nada quedándonos solamente en la parte teórica, hay que aterrizarlo y quizá esa sea la razón de por la que toda esta gente con todos estos altísimos conocimientos dijeron, vamos a meter a un experto en comunidades, ahora lo entendemos, Hugo, ahora lo entendemos. Sí, mira, es Bien. importante, como digo yo a ellos, la literatura, los papers, los trabajos de investigación. Pero esto hay que aterrizarlo y creo que es importante el trabajo que hace gente vinculada a lo que me ha tocado en los últimos 15 años, porque le da una mirada que creo que hace más efectiva y racionaliza más esa investigación. Bueno, pues ahora empecemos por el think tank, ¿no? Un poco has comentado ya que quiénes son los que están allí, pero explícanos para empezar de forma sencilla qué significa realmente esa idea de Water Positive desde tu punto de vista, porque por aquí ya te digo, han pasado otros que ya nos han contado cosas, pero queremos también tu explicación y por qué crees que este enfoque está ganando tanta relevancia en el debate internacional sobre el agua. Mira, antes que nada, los que me han precedido en este podcast, seguro que lo habrán explicado más porque este espacio de conversación con Water Positive es eminentemente técnico, así lo veo yo. Pero a lo que tú me preguntas, no cabe duda que la situación hídrica, de estrés hídrico global, no solo en Chile, esto es cosa de informarse que es una situación a nivel global, mundial, ha fomentado el debate internacional del agua, tal como te lo anticipé. Sin esta situación de estrés, de escasez, de sequía, obviamente el agua siempre ha sido tema de conversación, pero no hubiera adquirido esta relevancia y quizás no hubiéramos
formado este espacio de conversación. Ahora bien, muy buena pregunta. ¿Qué significa ser water positive? Water positive se refiere básicamente un concepto a través del cual o en el cual, ya sea una entidad, una empresa, una comunidad, un individuo particular como tú y como yo, va más allá de la simple conservación del agua y intenta contribuir, te digo, de manera activa a su gestión sostenible y Ujú. a la restauración de los recursos hídricos. Aquí ya no se trata solo de empatar, no solo de ver la huella hídrica, se trata de dar un paso más, como segura vamos a ir profundizando y lo vamos a ir viendo. Muy bien, muy bien. Has tenido una visión un poco diferente a la que comentaron los otros ponentes de los Water Positive. Pero bueno, si ahora hablamos de sostenibilidad hídrica, muchas veces la gente lo que piensa es ahorrar agua, ¿no? O reducir Exacto. consumos, ¿no? Desde la mirada de Water Positive, ¿qué diferencia crees tú que hay entre gestionar mejor el agua y generar un impacto positivo real sobre el recurso y sobre el territorio? Porque al final eso Mira, también es importante. no está en duda que ahorrar agua, No, usarla de manera consciente, es fundamental. Ese es el desde. Pero como te lo decía en mi respuesta anterior en Water Positive, y cómo lo veo yo quizás con mi mirada territorial, es ir un paso más allá, es ir un paso adelante. ¿Ah? Y esto significa no solo el ahorro, sino que implementar buenas prácticas, tecnologías que reduzcan, por un lado, el consumo de agua, que mejoren, y en esto, en Latinoamérica, son pocos los países, todavía Chile yo creo que va a la delantera, que mejoren la calidad de agua y que mejoren la disponibilidad del agua. El objetivo de ser Water Positive es dejar un impacto positivo. Cuando tú empatas, el impacto no es positivo, estás dejando la situación de la misma forma o claro. en el mismo estatus que antes de que llegaras tú. Entonces hay que dejar un impacto positivo. ¿Y dónde? Esto es fundamental también. En los ecosistemas acuáticos hay que garantizar que se conserve y que se recupere más agua de la que se utiliza o de la que se agota naturalmente. Cuando tú empatas, no está haciendo, desde mi punto de vista, quedas en deuda. Por lo tanto, si bien una gestión eficiente es parte del Water Positive, es solo una parte. ¿Ah? Falta lo que te decía yo, que es, ¿cómo se llama? Impactar positivamente. Muy interesante y muy claro lo que has comentado. Y oye, llevándolo ya a un plano más práctico, ¿cómo puede una empresa, una industria o un gran proyecto demostrar que de verdad está aportando valor hídrico y no utilizando el concepto water positive como una simple etiqueta de comunicación y al final se queda todo en humo y cuando rascas no hay nada? Efectivamente, mira, lo que tú has dicho, tenemos que también nosotros ser muy estrictos en desenmascarar también aquellas empresas que se visten con un sello verde de ser Water Positive, porque obviamente que eso te trae una muy buena reputación, sino que hay que ir a la realidad de los hechos. Pero para lograr ser Water Positive hay muchos caminos. Las empresas Ajá. pueden, como te decía, implementar tecnologías eficientes, reducir el desperdicio de agua, reutilizarla, reciclarla. Y aquí creo que es una app importante que es participar de proyectos de conservación y de restauración de estos ecosistemas acuáticos. ¿Ah? Mm. Es fundamental. Por años, las aguas de fuente continental, llamémoslos ríos, lagos, aportaron al desarrollo de la industria, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, y también a la subsistencia del género humano. Pero esas fuentes se han ido agotando, están debilitadas, y por lo tanto tenemos que apuntar a nuevas fuentes de agua. Entonces, al producir agua de altísima calidad a través de la desalinización y del reuso, las industrias no solo van a estar compensando su huella ambiental, que es fundamental que lo hagan, sino que van a poder permitir
que se restauren estos ecosistemas acuáticos, ¿ah? Promoviendo, de paso, su responsabilidad social. Esto, es decir, aquí hay beneficios sociales cuando una empresa se Claro, está... claro. Pues muy interesante. Muy interesante y es así, es así. Y hay que tener cuidado con todos estos que dicen, pero luego no. Y Exacto. oye, mirando hacia adelante, Hugo, ¿qué papel crees que puede jugar los Water Positive o este forma de trabajar Water Positive en los próximos años? ¿Puede pasar de ser un espacio de reflexión a influir de verdad en cómo empresas, instituciones y territorios entienden el agua, miden su impacto y ahí suman y asumen compromisos verificables? Mira, no tengo ninguna duda, pero Sí, absolutamente ninguna duda en el papel que jugará el Water Positive en los próximos años. Y lo afirmo basado en su expansión vertiginosa que ha tenido su discusión en el último tiempo. No hay seminario, no hay congreso, no hay instancia donde el tema del agua se trate seriamente que no salga a la palestra el tema del Water Positive. Por lo tanto, no tengo ninguna duda. Y las empresas que adopten este enfoque Water Positive, y ya son muchas las que te llaman, las que te preguntan en qué consiste y todo, ¿qué es lo que van buscando? Ir más allá del cumplimiento de regulaciones normativas, sino que están buscando comprometerse a tener un impacto positivo en la gestión ya, del agua. Y lo anterior, obviamente, les trae beneficios evidentes, porque esto no es por amor al arte. Les mejora la reputación corporativa o les va a mejorar la reputación corporativa, lo que decíamos antes. No es solo tener una chapita verde que te diga, OK, Water Positive. Le trae reducción de costos operativos, porque cuando tú eres más eficiente, cuando tú trabajas mejor el tema del agua, se traduce en un tema de costo. Pero aquí hay un punto que es donde veo yo el beneficio que va más relacionado con mi área, que trae un fortalecimiento de las relaciones con las comunidades locales. ¿Y por qué? Porque también mitiga el riesgo ambiental. Cuando tú sigues explotando, sobreexplotando esas fuentes continentales que están agotadas, que están cansadas de hacer su aporte por siglos y siglos, obviamente que tú mitiga el riesgo ambiental y permite que se vayan recuperando sus acuíferos. Por lo tanto, hoy en día, si bien la huella hídrica, y por eso creo que no tengo duda en el potencial del Water Positive, la huella hídrica se ha convertido en un indicador clave para la gestión del agua, pero ¿qué es lo que nos dice la huella hídrica? Apunta al empate entre lo que consumas y, y nivelar la balanza. Pero por lo tanto, los impactos sobre los recursos hídricos hoy en día ya no es solo suficiente con el tema de la huella hídrica, sino que se requiere, como se llama, otro tipo de indicadores. Por ejemplo, lo que señala en la ISO 14046, que ujú, incorpora a esta evaluación el tema geográfico. ¿Por qué? Porque muchos hacen esta similitud entre el Water Positive y los bonos de carbón, que tienen una mecánica bastante similar. Sin embargo, los bonos de carbono, su efecto es a nivel biosfera, es a nivel global. En cambio, un Water Positive es a nivel de cuenca, a nivel local. Y por lo tanto, este índice de estrés hídrico permite considerar cuál es la criticidad del uso del agua en función de su ubicación geográfica y contexto. No es lo mismo estar extrayendo muchísima agua en el Amazonas que en el desierto de Atacama. No es lo mismo. Y por lo tanto, esta acción de Water Positive tiene que ir relacionada con la cuenca, con el contexto. Y por lo tanto, eh, puede pasar, porque puede pasar y pasa, que una empresa determinada quiera adherir a estos principios del Water Positive, pero no es capaz, dado su contexto geográfico, ¿ah? eh, eliminar o compensar el consumo. Y ahí, ¿qué es lo que puede hacer? Se puede financiar y desarrollar, siempre dentro de esta misma cuenca, proyectos que le ayuden a cuidar, mejorar y aumentar los recursos hídricos de la cuenca. ¿Te fijas? Entonces, y aquí podemos seguir hablando de lo que es el comercio, la huella hídrica, te fijas que también ha ido adquiriendo importancia, por eso que no tengo duda en el Water Positive, que no cabe duda que países exportadores, por ejemplo, de fruta como Chile, no solo exporta fruta, sino que exporta agua. Y por lo tanto tenemos un desafío muy grande
y especial, que es que si no gestionamos de forma sostenible, puede también conducir a la sobreexplotación de los recursos hídricos de los países exportadores. Entonces ahí es donde se puede producir un balance muy interesante en que aquellos países que tienen un superávit, por decirlo de alguna manera, recurso hídrico, exporten hacia los países con escasez hídrica estos productos que requieren para su producción un alto consumo de agua. Es decir, Water Positive llegó para quedarse y creo que va a ser una herramienta fundamental. Yo pienso igual y además hace falta esta visión. Vale, muy bien. Si te parece, ahora dejamos por un segundo, ya hemos hablado bastante de los water positive, nunca es bastante, pero ya hemos hablado un poco de ellos. Si te parece, vamos a pasar al tema interesante y además lo que me llamó mucho la atención cuando estuve en Chile, que es el tema de las comunidades, ¿no? Entramos de una manera, digamos, para entender, para comprender bien el trabajo que hacéis con las comunidades. Primero de todo, cuando hablamos de comunidades en el desarrollo de grandes proyectos, exactamente de qué estamos hablando y por qué en Chile esta relación con el territorio se ha convertido en un elemento tan decisivo. Mira, algo te he anticipado. Efectivamente, el trabajo con las comunidades tiene una importancia enorme, pero te diría que es un fenómeno que va más allá de la situación chilena y es aplicable a nivel global, ¿ah? Y en toda América de manera especial. Y eso es precisamente así porque los proyectos se desarrollan en un territorio, no están en el aire. Territorio que tiene sus propias costumbres, historia e identidad. Y por ello es que se debe trabajar de la mano con las comunidades, ¿ah? Muy cerca de ellas, para que esta gente nueva, el proyecto que llega, pueda insertarse de manera armónica dentro de una realidad preexistente. Si no se respeta lo que hay, difícilmente ese proyecto pueda llegar a un buen término, o le va a costar más. De ahí que sea un elemento, desde mi punto de vista, tan decisivo. Las soluciones técnicas, como te decía, los aspectos de ingeniería, el financiamiento, hoy en día son bastante estándares, pero el trabajo con las comunidades es un trabajo, es un traje a la medida, ¿ah? Son muchos los ejemplos, y no solo en Chile, de que grandes iniciativas, de que grandes proyectos han sufrido importantes retrasos e incluso se han caído por desatender precisamente estos aspectos comunitarios. Asimismo, a la hora de levantar el financiamiento del proyecto, y te lo digo con pleno conocimiento, es casi unánime que te exijan ciertos estándares de relacionamiento comunitario como requisito esencial. Y por eso te decía que ya esto supera a Chile. En Chile sí, se trata muy bien, es muy importante, pero yo te diría que este ya es un fenómeno bastante global. Uno ve países como Canadá, Estados Unidos, y estos son temas que también se conversan. Y en concreto, cuando tú hablas de relaciones con las comunidades, ¿cómo comienza todo esto? Cuando se plantea el proyecto, ¿cómo empezáis a hacer las relaciones con las comunidades? ¿Se habla? ¿Cómo lo haréis? Mira, a ver, tal como te decía, complementando, porque esto va todo unido con lo que te dije previamente, las relaciones comunitarias son un elemento esencial para el desarrollo y el avance exitoso de un determinado proyecto. Esto es así. Pero se debe cultivar una relación temprana. Eso, el tema de la oportunidad es fundamental, pero no solo debe ser temprana, sino que tiene que ser transparente y con respeto mutuo, para que la comunidad y proyecto puedan convivir y avanzar en armonía, donde el proyecto sea visto como un aporte para la sostenibilidad territorial donde se desea insertar. Así ese proyecto, no me cabe duda que va a tener un alto porcentaje de éxito en su desarrollo. Ahora nos explicarás, ¿no? Porque yo sé que en muchos países, incluido España, ¿no? Los proyectos se explican exclusivamente desde la ingeniería, la inversión o los permisos. Allí en Chile, sin embargo, parece que la relación con el territorio exige una conversación como más profunda. Cuéntanos qué cambia en un proyecto cuando la comunidad no se ve como un trámite, sino como un actor real del proceso. Es decir, que está dentro del proyecto y no es un simple sufridor.
Mira, aquí, eh, para no ser reiterativo, Ujú. normalmente, y esto quizás un mensaje para no cometer errores, los proyectos obedecen a necesidades del país, pero no necesariamente esas necesidades del país se encuentran alineadas con las necesidades del territorio y de las comunidades donde se desean insertar. Por ello, eh, creo, desde mi punto de vista, que es un error muy grave dar por supuesto que una determinada comunidad necesita o requiere de un proyecto de interés nacional. La utilidad pública, que es muy importante, o sea, los países tienen que avanzar, y el interés nacional no puede ser a costa de perjudicar a algunos. Y por ello es que se debe trabajar lo que se llaman las medidas de mitigación y compensación, que deben ser no impuestas por la empresa, deben ser consensuadas por las partes y además ser eficaces en amortiguar dichas afectaciones. Toda actividad humana, por el solo hecho de ser actividad humana, acarrea un impacto. Por lo que lo importante es ver cómo vamos gestionando ese impacto. Y todo ello se logra, como te decía, con un relacionamiento anticipado, un relacionamiento temprano, donde se informe de manera transparente el proyecto que se desea implementar, fomentando eh, la formación, y esto es muy importante, de mesas de trabajo conjunto, mesas multisectoriales, en que puedan estar autoridades, representantes de la empresa y de las comunidades, ¿ah? Y con instancias de participación anticipada, donde se tome nota de cuáles son las principales observaciones, cuáles son los temores, cuáles son los desconocimientos, y así se pueda trabajar consensuadamente una solución satisfactoria para las partes. De esa manera, el ingreso a evaluación ambiental de estos proyectos, que ninguno se escapa, son proyectos grandes por sus características y magnitud, todos están afectos a una tramitación ambiental, van con un cierto nivel de, te diría, aceptación local Claro. incorporado, que permite avanzar en su tramitación sobre más bases más sólidas. No es que tú tengas asegurado el éxito, pero sí hay unas bases más sólidas porque se han creado consensuadamente entre todas las partes. Está claro, pero entiendo que además tiene que tener, digamos, en paralelo una, una aceptación de las condiciones o de lo que la comunidad pida. Si tú simplemente los escuchas y dices sí, 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 pero luego no se hace nada, entiendo que eso incluso puede ser, se te puede dar la vuelta e ir casi peor, ¿no? Mira, el relacionamiento comunitario en los últimos años ha ido desde un sistema, llamémoslo, asistencialista, desde mi Ujú. punto de vista, muy malo, que era dar, dar y dar cosas para obtener, entre comillas, esta aprobación social, a un sistema, eh, yo te diría, participativo, asociativo, esa es la palabra que me gusta. Y por lo tanto, efectivamente, esto no es de un día para otro, estos proyectos se demoran años en desarrollarse, en estudiarse, en tramitarse ambientalmente. Y por lo tanto, durante todo ese periodo, y obviamente de manera comenzando anticipadamente, se tienen que ir fraguando, como te decía, a qué es lo que es importante para la comunidad. Y por eso que hay que saber oír. Uno puede creer que para una comunidad es importante una cosa, para ellos otra cosa. Pero esto no es asistencialismo, esto es asociatividad. Uno tiene que buscar que en la medida que una empresa va creciendo con un proyecto, la comunidad también vaya a mejorar. Por ejemplo, te pongo o te planteo, un proyecto de desalación requiere interrelacionarse con muchas comunidades del interior, donde están los off-takers que van a utilizar el agua, pero también con las comunidades costeras, porque no cabe duda que sin agua de mar, sin poder tomar agua de mar, no hay proyecto de desalación. Entonces tú Está tienes claro. que tratar de trabajar potencial. Muchas veces te toca comunidades, por ejemplo, de pescadores que necesitan asistencia técnica, necesitan poder reforzar sus áreas de manejo exclusivo de recursos bentónicos, moluscos. En esto, nuestro amigo Iván Sola es un experto. Después, si tú quieres, le preguntas. Entonces, que ellos vean que a la empresa le interesa que a ellos les vaya bien. Aquí la empresa no es una empresa que tenga que venir a regalar cosas, a dar cosas.
Ese sistema, desde mi punto de vista, está obsoleto. Seguramente algunos podrán continuar con ello, pero el camino correcto es el camino a la asociatividad. Está claro. Yo creo que es así y además algún ejemplo se ha dado donde ha salido más soluciones con la asociación, ¿no? Que con el dar. Mira, Y dime, perdona. mira, y te complemento, tal como te decía, el proceso de evaluación ambiental es un proyecto que tiene una etapa y una instancia muy importante de observaciones, observaciones técnicas y observaciones de la ciudadanía. Ujú. Y obviamente la ciudadanía hace observaciones que son muy válidas, basadas en algunas veces en desinformación, en temores, en, en justos temores. Y por lo tanto, si tú has estado trabajando y informando de manera previa, reduces de manera sustancial ese capítulo de observaciones ciudadanas, porque ya la Ah, ciudadanía ha tenido respuestas. Y obviamente que la empresa tiene que adquirir compromisos, compromisos que tienen que quedar formalizados, compromisos que son exigibles por la comunidad y que van asociados a la aprobación ambiental. Aquí no se trata de firmar y no respetar. Por lo tanto, creo que se da una asociación virtuosa. muy bien, muy bien. Pues, y por contra, has comentado que hay que tener cuidado con los errores. ¿Cuál crees que son los errores más habituales que cometen las empresas cuando llegan a un territorio con un proyecto ya muy definido? ¿Qué diferencia hay entre informar a una comunidad y construir una relación real de confianza con ella? Mira, algo te dije, el error principal es ¿Mm? creer que porque es un proyecto bueno, un proyecto que necesita el país, un proyecto interesante de utilidad pública, las comunidades que entre comillas tienen la afectación primaria, porque es donde van a estar los ductos, donde van a estar las torres de alta tensión, donde van a estar los paneles fotovoltaicos, cualquiera sea el proyecto, sea lo que ellos requieren. Cuando tú eso no lo consideras, tienes problemas graves, graves, graves de fondo, ¿te fijas? Y lo otro es el tema de la anticipación. No crear que también te lo anticipé, valga la redundancia, estas instancias de participación anticipada, en que se pueda oír cuáles son los anhelos, las preocupaciones que tienes. Perdón, cuando tú llegas a notificar, más que informar, a notificar. Mira, este es mi proyecto, estas son las características, eh, y lo vamos a ingresar. Obviamente que ya pones una barrera brutal para poder formar esta confianza que es tan requerida de largo plazo, porque no se nos olvide que estos son proyectos que vienen para quedarse muchísimos años, muchísimos años. Por lo tanto, comenzar sin confianza te puede hacer realmente un poco desagradable el vecindario donde te estás instalando. Por lo tanto, por un lado, como te decía, si hay que resumir dos errores, uno, creer que lo que quiere el país es lo que quiere la localidad, y lo otro, no anticiparse y que haya, no sé si la palabra es un co-desarrollo, porque estos proyectos tienen un alto nivel tecnológico, ¿ah? Y por lo tanto, cuando tú estás con una comunidad que quizás, y no tiene por qué tenerlo, conocimientos específicos, las fuerzas no son equivalentes, pero que sí ellos vean que la empresa fue capaz de oír todos sus temores, todas sus observaciones y en la medida de lo posible tomó nota y hizo los ajustes necesarios en el proyecto. Eso que es muy valorado, porque obviamente hay temas técnicos que no se pueden modificar o tienen un rango de modificación y más allá de eso ya técnicamente no se puede hacer. Y las comunidades lo valoran, las comunidades lo valoran. Pero al final las cosas son como son. Si Eh, hay que hacerlo, que estemos Exacto, todos lo más a gusto posible. exacto, así es. Bueno, ahora te llega el momento digamos, de las anécdotas, ¿no? Me gustaría acercar esto a un plano un poquito más humano. Supongo que recordarás alguna situación, conversación o experiencia con una comunidad que te haya dado, pues eso, una chispa, ¿no? Que te haya cambiado la manera de entender este trabajo. Cuéntanos alguna anécdota que nos ayude a entender que detrás de cada proyecto no solo hay permisos, planos o inversiones, sino que también hay
personas, historias y expectativas? ¿Qué nos dirías? Mira, como te imaginarás, anécdotas y Casi nada. aprendizajes muchos, pero recuerdo una que en especial me hizo reflexionar, perdón, profundamente y está relacionada con el agua. Porque tengo anécdotas en proyectos de energía vial, pero esta es con el agua. Tiempo atrás trabajaba en el desarrollo de un gran proyecto de desalación en la región de Antofagasta, donde, como tú bien sabes, se encuentra el desierto de Atacama, quizás la zona o el lugar más árido del mundo, por algunos definidos. Por ello, nuestros primeros acercamientos con las comunidades locales, en esos acercamientos, les planteábamos que esta era una iniciativa que traería mucha prosperidad a la región, mucha, no solo para la actividad minera, en la zona de Atacama hay mucha minería, y para el sector sanitario, sino que también para la agricultura local. Y los instábamos a que soñaran con ver cómo ese desierto podría transformarse en un vergel pleno de actividad agrícola. Porque eso uno comete quizás después me di cuenta del error. Oye, mira qué bonito, todo seco, árido, va a ser un gran vergel con fruta, con hortalizas y todo. Sin embargo, para nuestra sorpresa y de manera, yo te diría, generalizada, con las distintas comunidades, el desierto de Atacama hay muchas comunidades que están muy dispersas y que son comunidades agrícolas, la respuesta fue la misma. Nos gusta el desierto, nos gustan sus colores, nos gusta su flora, nos gusta su fauna típica, nos gusta su paz. Ellos y todos sus ancestros de siempre vivieron ahí y ese era el territorio que amaban y deseaban proteger. Reflexioné que un desierto verde entonces fértil, quizás como hijo de agricultor, era el anhelo que nosotros teníamos, los que veníamos de afuera, pero no de quienes por generaciones habitaban ese lugar. Y por ello, entre muchas otras cosas, creo que se reforzó en mí la importancia que tiene el trabajo comunitario serio. Creo que ese aprendizaje, esa anécdota, a mí me hizo un clic sumamente importante, porque es con lo que cualquier persona cree, vamos a regar el desierto, fruta de calidad y todo. Pero ellos me decían, no, nos gusta como es, los animales, las flores del desierto, la vida, la paz. Entonces creo que esa, me acuerdo y me llega bien al fondo, ¿ah? Pero, Porque es tenían que toda la razón. claro, es que me parece que en ese momento ibas con tu idea, no con la suya. Y entonces, claro, es como si yo voy a tu casa y te digo, Hugo, creo que lo mejor es poner una televisión de 900 pulgadas. Dice, no, Ya. es que me gusta la mía, pequeñita y tal. ¿Y por quién soy yo para decirte qué televisión tienes que poner? Mira, es verdad lo que tú planteas, pero quizás esto fue más brutal porque si tú haces una encuesta a nivel mundial respecto de qué es lo que es el desierto, es ausencia de agua. Por lo tanto, segunda pregunta, ¿el desierto requiere agua? Sí, y mucha. ¿Qué pasa si llega el agua? Se puede activar toda la actividad como lo decíamos al principio. ¿Ah? El agua es vida, pero no es lo que ellos buscaban. Entonces creo que hay otra anécdota, en algún minuto podremos compartirlas también, ¿ah? Sí, sí. Tiempo, pero creo que esta es muy clara de la trascendencia y la importancia, no solo de este grupo, llamemos, de asesores comunitarios que dirigía yo, sino que a cualquier ciudadano de la calle quizás iría con la misma concepción que podría ir tú, que podría ir cualquiera, respecto, mira qué bueno que esto vaya a ser verde. Y me lo dijeron todos, casi de manera idéntica. Está claro que no estaban. Y para eso sirven estas conversaciones, ¿No? para alinear posturas. Si Sí. no, pues se hace lo que dice el ingeniero que firma y aquí vais a tener árboles, zanahorias y no, lo que quieren tener es eso, sus escorpiones, sus Oye, camellos y todo sus eso. pequeñas florecitas, sus animales típicos, la paz. eh, Así es. Está claro. Muy bien, me parece muy interesante lo que nos has contado. Oye, Hugo, y en este tipo de trabajo con comunidades, en fin, con relaciones humanas, ¿hasta qué punto ayuda a ser abogado
fin, como con tu nivel y todo, con lo que ya te has preparado. Me refiero no solo a conocer la normativa o los permisos, sino a entender los límites, los compromisos, los riesgos, los derechos de las partes y la importancia de construir acuerdos sólidos y sostenibles en el tiempo. Mira, a ver, es un poco de todo lo que te he comentado anteriormente. La formación de abogado te da estas herramientas multidisciplinarias porque el derecho es multidisciplinario y te Ya. permiten afrontar, si bien dentro de un marco jurídico, porque tenemos que regirnos, nadie se manda solo dentro de un marco jurídico, pero esos límites, los riesgos, las normas y los derechos, pero armonizarlos, armonizar toda esa cosa tan subjetiva en busca de acuerdos sólidos y sostenibles en el tiempo. Creo que el hecho de ser abogado permite que uno pueda preparar instrumentos jurídicos que sean trazables, que sean exigibles, que sean sólidos y que sean sostenibles en el tiempo. Sin duda. Sin duda. Oye, Hugo, y si miramos hacia adelante, ¿hacia dónde crees que va el trabajo con comunidades en Chile? ¿Estamos ya pasando de una lógica más reactiva centrada en explicar proyectos ya diseñados hacia una relación más temprana, participativa y permanente con los territorios? ¿Y tú qué piensas que tendrán que aprender empresas e instituciones para construir confianza real en los próximos años? Mira, veo que Chile avanza de una manera sostenida en el fortalecimiento de las Bien. relaciones comunitarias entre los distintos actores que están involucrados en el desarrollo de los proyectos. Hoy en día el tema comunitario se ve en todo tipo de actividades, ¿ah? Y el relacionamiento temprano, que lo hemos comentado, es una buena práctica que yo te diría casi unánimemente está siendo adoptada por la gran mayoría de aquellos empresas, desarrolladores que están involucrados en la gestión de esta iniciativa. Se ha internalizado el hecho de que el proyecto es el vecino nuevo que llega al territorio, debiendo insertarse con respeto, como lo hemos dicho, fortaleciendo las relaciones con sus actores, para ganarse así la confianza de aquellos que en algunos casos llevan varias generaciones viviendo en dichos lugares. Por lo tanto, a tu pregunta, también cuando tú me dices si pasa una más reactiva, yo te diría que ya estamos en ese camino. Yo veo bien a Chile, porque ha incorporado a los distintos actores en la mesa de conversaciones. Y se trata ya a nivel gremial, por ejemplo, acá en el tema del agua, la Sociedad Nacional de Minería, en el tema minero, la Cámara de la Construcción, dentro de sus asociados. A uno lo convía frecuentemente a hablar este tema. Veo que está esta inquietud, está este interés, y no solo por la chapa de decir, mira, yo soy un community friendly, de ser amigo de las comunidades. Entonces creo que, que a mí me tiene, creo que vamos por buen camino en Chile. Bueno, pues Y hemos aprendido también en Chile, como te decía, cuando se ha formado el carácter de los chilenos, ¿cómo se llama? Situaciones políticas pasadas que también a uno lo hace sacar aprendizaje. Hay que aprender de errores del pasado y todo para poder avanzar. muy bien, muy bien. Nada, Hugo, oye, ¿crees, ya hemos terminado esta primera parte de tu cuestionario? ¿Crees que ha quedado, aunque eran preguntas, pero por ir cerrando, ¿crees que ha quedado algo pendiente por comentar sobre comunidades, sobre los Water Positive, sobre lo que quieras? El micrófono es tuyo. Mira, sí, y lo planteo en los seminarios que me convían, para que todos Ah, estos tópicos que hemos enfatizado respecto del uso eficiente del agua, el water positive y reuso, entre otros, se vayan fortaleciendo. Necesitamos aumentar los esfuerzos, uno, por educar, y dos, informar a la mm, comunidad, que ellos sepan que el beneficio de esa iniciativa es global, que impactará positivamente a cada uno de ellos, que no se vea algo lejano que solo beneficia a la empresa. Y en todo esto tiene un papel protagónico la academia, un Domingo Sarso, un Iván mm, Sola y muchos otros, porque
Si no incluimos a ellos en la discusión, a las universidades, a los centros de estudio, a diversos grupos que trabajan la labor que realizas tú en torno a estas temáticas, ¿ah? Solo así, incluyéndolo a todo ello, podemos derribar los mitos que aún existen, por ejemplo, en torno a la desalación, que no es agua de calidad, que es agua que no se puede tomar. ¿Qué pasa con el uso de las aguas tratadas o el reuso? Consumos mal informados respecto a ciertas actividades económicas, por nombrar algunos. Sin educación y sin información, creo sinceramente, que la tenemos más difícil. Y eso no es obligación de las comunidades, sino que ese testimonio, esa labor tiene que fomentarse tiene que venir desde la industria, desde la actividad económica. Y por eso te felicito a ti, Daniel, porque lo que tú haces es eso, es informar, es informar. Muchas veces las comunidades se oponen a un proyecto por falta de información, no por otra cosa. No por otra cosa. Y cuando tú te acercas y lo informas, entienden, ¿te fijas? Entonces, y eso todavía falta por informar. Y tú ves que muchas veces hay cursos que promueven universidades chilenas extranjeras en que se centran, y no estoy contra ello, en el tamaño de la membrana, en el reductor de algo, en el pipeline, esto, pero de comunidades no se habla nada, no se habla absolutamente nada. Y creo que se está al debe en algunos lugares. Yo ya lo he dicho aquí muchas veces que francamente en este tema de las comunidades a Hispanoamérica, Latinoamérica y en concreto Chile estáis a años luz del resto. Y eso en España incluso también. O sea, no estamos haciendo una buena gestión de las comunidades o de los vecinos o de los afectados, llámalo como quieras. Aquí Sí, simplemente se le dice, señor, señora, va a pasar por ahí y no hay otra cosa. Entonces, bueno, pues y es es importante. mira, muy importante, Daniel, porque no es ningún misterio que los grandes desarrolladores de iniciativas de infraestructura son empresas extranjeras y que vienen muchas veces a países como Chile por diferentes cosas, porque está la oportunidad, porque hay seguridad, por un cúmulo de muchos factores que hacen atractivo el país. Y por lo tanto, ellos, el alemán que viene a Chile, quizás en Alemania no necesita tratar este tema, pero sí sus empresas, sus ejecutivos que vienen a Chile, creo que deberían entender este tema, porque, porque las oportunidades de desarrollo y de infraestructura están en América principalmente. Ahí es donde están Ujú. las oportunidades, ¿ah? Porque queda mucho por hacer. Es decir, yo siempre hablaba con nuestros clientes del mundo de la infraestructura en España, USACI, UNACES. ¿Por qué venían a Chile? Porque ya en España hemos construido todas las autovías, las autopistas, necesitamos ir a países donde haga falta este tipo de infraestructura. Y por lo tanto creo que es importante, mi modesta opinión, ¿ah? Está claro. Está claro. Bueno, pues si te parece, pasamos un poco a las preguntas que son como em, comunes a todos los invitados que pasan por aquí. Y la primera es, ¿cuáles, Hugo, consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? A ver, lo que te comentaba es que la crisis hídrica que afecta en el fondo que afecta al planeta, ¿ah? Ujú. Es un problema que no está en discusión por nadie que esté relativamente informado. Y se trata, por lo tanto, de una realidad que hay que actuar ahora. ¿Y por qué te digo ahora? Porque esta realidad afecta a innumerables personas, familias, al medio ambiente y a empresas y distintas actividades. Y por lo tanto tenemos retos no solo a nivel local, sino que también a nivel global. Y eso es así, que existan retos, porque desgraciadamente no todos los países avanzan al mismo ritmo ni ponen los mismos esfuerzos. Cuando uno mira el mapa global, uno ve obviamente que hay países que las soluciones de reuso están solucionadas, el tema del saneamiento está solucionado, en otros que ni siquiera hay agua limpia para beber, te fijas. Entonces, es un tema que se está al debe. Y por lo tanto, a nivel global, durante muchos años ha impulsado Naciones Unidas, como tú bien sabes, los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible,
¿ah? Que son obviamente muy anhelados y muy necesarios principalmente ¿por quién? Por aquellos países que están en vías de desarrollo. ¿Ah? Así es. Pero te comentaba que dentro de todos estos objetivos de desarrollo sostenible, si tú lo analizas en detalle, en algunos con mayor evidencia, otros con menos importancia, el agua juega un factor clave. Y ahí Water Positive se ha dedicado de impulsar y gestionar estos ODS. No hay que ser un sabio para analizar el ODS número 6 que te habla de agua limpia y saneamiento. ¿Qué busca? Garantizar disponibilidad de agua, que la gestión sostenible y el saneamiento para todos. Y esa es una deuda, alcanzarlo es una deuda que tienen o que tenemos aquellos países que tenemos la fortuna de contar con este ODS, con el check positivo. ¿Ah? Pero hay muchos otros que desconocer que el agua es el factor central sería no entender. Por ejemplo, cuando se habla de erradicar la pobreza, cuando se habla de la educación, cuando se habla de la desigualdad, cuando se habla de la productividad agrícola, de la seguridad alimentaria, por nombrarte algunos de los ODS, todos tienen el factor común y esencial del agua. Por lo tanto, creo que a nivel global la pelea se está dando, la batalla se está dando ahí, y Water Positive dándole énfasis y impulsando aquellos ODS donde el agua es el factor clave. Pero a nivel local también tenemos desafíos en Chile. Estimo que hemos avanzado mucho en el sector de reutilización, reuso, también en la minería, que es nuestra principal actividad económica. ¿Ah? Como tú bien sabes, ha desarrollado procesos ultra eficientes y es un ejemplo a seguir por otras industrias. Pero ahí creo que tenemos un reto, por ejemplo, pendiente con la agricultura, actividad que consume importantes volúmenes de agua, sin perjuicio que cada vez se ha ido tecnologizando con sistemas más eficientes. Y ahí, dentro de este reto, a nivel Chile, creo que juega un papel fundamental la política de subsidios que ha impulsado la Comisión Nacional de Riego, que fomenta el uso de nuevas tecnologías para optimizar el consumo del agua. Creo que ese es el camino en Chile, pero todavía nos queda mucho por avanzar. Pero el camino está empezado y yo creo que es Sí, importante. sí, yo pienso lo mismo. Y ya para finalizar, ¿puedes, Hugo, compartir con nosotros alguna anécdota interesante o lección aprendida a lo largo de tu carrera que haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional y luego darnos tu hábito de oro, ese que consideras el más importante para tu éxito diario? Mira, a ver, anécdota ya les comenté una y hay muchas, pero quizás cuáles son las lecciones aprendidas. ¿Ah? En cada proyecto uno aprende a relacionarse con gente de buena fe, que no están en contra de los proyectos per se, sino que actúan muchas veces a la defensiva y con desconfianza por falta de información o mal influenciado por ciertos actores externos. De ahí la urgencia de informar y educar. Por eso, tal como te señalé anteriormente, si nos preocupamos de fomentar una educación de manera transparente, las comunidades van a poder actuar correctamente informadas. Y te puedo asegurar que así los resultados serán positivos para todas las partes involucradas. Pues ahora nos tienes que dar el hábito de oro. Mira, no sé si hábito oro, en el tema de comunidades, y quizás tú ya lo estás suponiendo, saber escuchar, después de la anécdota del desierto, saber escuchar, antes de ir uno a esto, saber escuchar, y actuar siempre con transparencia y buena fe. Ambas, te digo, quizás hábitos de oro, no solo para el relacionamiento, yo te diría que para la vida, y son indispensables para ganarse la confianza de la contraparte. Y así es la única manera de lograr acuerdos en bases sólidas. Eh, yo es que creo que no son hábitos de oro, yo creo que son cosas que deberíamos de Sí, cumplir todos, todo. pero lo dejamos como hábito de oro. Muy bien, pues si ahora te parece, yo ahora le voy a dejar paso a la copresentadora. Como buen oyente del podcast del agua, sabes que no estoy yo solo, que no está este locutor y que hay una copresentadora que es una inteligencia artificial y que está ella monitorizando y ahora yo le dejo el micrófono, el asiento y es ella la que gobierna por esta pregunta el podcast. Entonces, em,
Si te parece, le dejo paso y a ver qué pasa. Hola, don Hugo. Soy Laura, la copresentadora de El Podcast del Agua. He seguido con mucho interés la conversación que ha tenido con Daniel, especialmente esa visión tan necesaria que conecta agua, territorio, empresas, instituciones y comunidades. Después de escuchar sus respuestas, me gustaría plantearle una pregunta adicional como inteligencia artificial, intentando mirar el agua no solo como recurso técnico, sino también como elemento de confianza social. Don Hugo, si una gran infraestructura hídrica tuviera que diseñarse no solo con caudales, tuberías, permisos y balances económicos, sino también con un caudal de confianza, con el territorio, ¿cómo se mediría ese caudal social y qué señales le indicarían a usted que una comunidad está pasando de la desconfianza inicial a una aceptación real, madura y sostenible del proyecto? Muchas gracias por su atención. Estoy deseando escuchar su respuesta. Hasta luego. Mira, muy buena la pregunta de Laura. Aunque me está tratando de Don Hugo, no tengo esos méritos, pero Es muy así, es buena. así. Ah, y en ella, en la pregunta de Laura, podríamos resumir lo que he intentado transmitirles, en el sentido que hoy, para el éxito de un proyecto, no es solo suficiente su virtuosismo técnico, sino que juega un papel esencial ese, como lo llamaba ella, caudal social de confianza con el territorio, con sus comunidades. ¿Qué es la clave o es la llave incluso para que un proyecto avance sobre bases sólidas? Sin ese caudal social, la experiencia me dice que hay muy pocas probabilidades de éxito. Pues te digo una cosa, Hugo. Yo me he quedado muy satisfecho con tu respuesta y ya te digo yo que esta copresentadora también se habrá quedado muy satisfecha. Y ya, si te parece, pasamos a las dos últimas preguntas de este cuestionario y ya te dejo libre. Y estas dos preguntas me ayudan, aparte de ser comunes a todos los invitados, esta primera me ayuda un poco a que esta máquina no pare de funcionar, esta máquina de churros no pare de funcionar. Y te quería preguntar, Hugo, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? ¿A quién o quiénes nos recomiendas? Mira, pensando en que ya han pasado por aquí y han participado destacados profesionales que han dado quizás una mirada más técnica, se me ocurre que podría ser un aporte tener una visión jurídica en ese sentido. ¿Ah? Y aquí tengo y te quiero proponer el nombre de Francisco Echeverría. Francisco, después te compartiré sus datos, eh, fue es ex director general de Agua de Chile y uno de los abogados más influyentes en esta materia, con una participación muy activa en la tramitación de los principales proyectos de ley en el sector. Por eso que creo que es muy importante o muy interesante oírlo, porque él también te va a poder dar una mirada qué es lo que se está discutiendo desde el punto normativo. Hay leyes de desalación, temas del código de agua. Entonces creo que el tema técnico se tiene, como decíamos, circunscribir a un marco jurídico, por lo menos en Chile. Y Francisco es una persona, una voz muy autorizada, que creo que podría ser un buen aporte, un aporte de calidad para tu oyente. Pues te digo yo que si Francisco quiere, dentro de no mucho tiempo lo escucharás por aquí como él te está escuchando a ti ahora mismo. Así que muchísimas gracias y ya sin más paso a la última pregunta del cuestionario que es, ¿puedes, Hugo, dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector? ¿Qué les dirías? Mira, quizás como en todos los rubros, ellos son las futuras generaciones que deberán tomar el testimonio, la defensa, el consumo eficiente del agua y de todo lo que hemos hablado, para poder en algún minuto, ojalá más temprano que tarde, lograr la tan anhelada meta de agua limpia y saneamiento para todos. Para mí creo que eso es fundamental, tal como lo consagra el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Este es un trabajo dinámico. Ahora somos unos, después serán otros. Y ahí es donde el rol de ellos va a ser esencial. Pues perfecto, Hugo, y te agradezco mucho que
que nos hayas dado esa visión y bueno, pues ya no te quiero entretener más. Creo que ha sido una conversación, una maravilla de conversación. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el podcast del agua. No, Te el placer es mío. agradezco. No, de verdad que ha sido mío y que me faltaba esta visión de las comunidades que tanto me llamó la atención cuando estuve por allí. Por eso te doy las gracias por acompañarnos y por esta conversación tan cercana que hemos mantenido, que nos ha costado, pero al final lo hemos conseguido. Te lo agradezco de verdad porque estábamos los dos liadísimos, más liados que la pata de un romano. Y hoy te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos y esperamos que termines de contarnos cosas porque has abierto unos cuantos melones. Y, por supuesto, el podcast del agua va a ser siempre tu casa, Hugo. Lo mismo te digo a ti, Daniel, muy agradecido y honrado que me hayas convidado a participar de este espacio. co- eh, Sabes que en Chile también tienes tu casa y si te puedo aportar desde mi humilde eh, espacio, información o contribuirte, encantado, porque como te decía, ahora somos uno los que tenemos que tirar de este tema del agua, después serán otros. Entonces, encantado poder contribuir en todo lo que tú necesites, ¿ah? Muchas gracias y me tomo la palabra. Gracias, Un abrazo Hugo. grande, ¿ah? Y ya nos estaremos viendo. Gracias, hasta luego. Que te vaya bien, adiós. Y a todos vosotros, queridos oyentes y amigos, gracias por acompañarnos un episodio más en el podcast del agua. Ha sido un placer tenerte al otro lado. La próxima semana volveremos con otro invitado extraordinario y una conversación que estoy seguro te va a aportar tanto como la que hemos mantenido hoy. Si este episodio te ha resultado útil o interesante, te invito a compartirlo, suscribirte y dejarnos tu valoración. Es completamente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir haciendo que estas voces lleguen cada vez más lejos. Ha sido un honor estar contigo. Hasta muy pronto y namaste.